Hola, en este tutorial vamos a repasar lo que hemos estado viendo en clase de hojas de cálculo para poder hacer el proyecto de estadística. Lo primero que vamos a repasar es la introducción de fórmulas. Como sabéis, una hoja de cálculo se divide en celdas que están nombradas por la columna y la fila. Esta sería la columna A, columna B, columna C. Si seleccionamos aquí, pinchamos en el 2, fila 2, fila 3, fila 4. Las celdas se denominan por la columna y la fila correspondientes. Esta sería la celda A1, celda A2, celda B3. Y los rangos, que es cuando seleccionamos varias celdas, se denominan por la celda superior izquierda y la celda inferior derecha. En este caso hemos seleccionado el rango A1, C12. Este rango se escribiría A1, dos puntos, C12. Para hacer algún ejemplo de fórmulas, vamos a poner aquí unos datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si queremos, en la columna D, que nos calcule, por ejemplo, el valor de la celda A1 más 3, simplemente tendríamos que introducir el símbolo igual, que es mayúsculas 0, pinchar en la celda A1 o escribirlo directamente, ponerle más y 3. De esa manera, el resultado es 1 más 3, 4. Lo bueno que tienen las hojas de cálculo es que cuando una fórmula se nos repite, podemos copiarla y pegarla. Si copiamos la fórmula en D1, recordar, control C o edición, copiar, y seleccionamos estas fórmulas y ahora le damos a pegar, edición, pegar, nos está copiando la fórmula que hemos metido en la D1. Pero como vemos, al desplazar la fórmula una celda, en vez de la A1 ahora nos está cogiendo la A2. En este caso nos coge la A3 y en este caso la A4. Si esa fórmula la moviera hasta aquí, veríamos que nos cogería la A12, en el que tenemos valor 0 más 3, nos está dando 3. ¿De acuerdo? Si ahora mismo esta fórmula nos la desplazamos hacia la derecha, vemos que en vez de la celda A1 nos está cogiendo la B1, porque nos hemos desplazado la fórmula a la derecha. ¿Vale? Si quisiéramos ahora sumar 3 a todos los valores de la fórmula de la columna B, simplemente copiar o pegar, o de otra manera también se puede hacer, pinchamos en el cuadradito de abajo a la derecha de la celda y arrastramos. Exactamente lo mismo que hemos hecho antes, copiar, pero simplemente arrastrando. No hacemos copiar ni pegar. Vemos que la fórmula en este caso será B3 más 3. Además de fórmulas que introduzcamos nosotros, que puede ser de cualquier tipo, podemos utilizar fórmulas predefinidas por la propia hoja de cálculo, como por ejemplo hemos visto la suma. Insertaríamos el igual, escribiríamos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango que nos quiere sumar, que queremos sumar. Como veis, el rango, primera celda superior izquierda, última celda inferior derecha. En este caso, como solo es una columna, izquierda y derecha es lo mismo. Entonces el rango es desde la A1 hasta A5. Cerraríamos paréntesis y nos hace la suma de todos esos valores. Al tener una fórmula introducida, cualquier valor que cambie aquí me cambia automáticamente el resultado. Como aquí 25, veis que la suma es 42. ¿Vale? A veces nos interesa poner una fórmula en la que multipliquemos, por ejemplo, el valor de la celda B1 por el valor de la celda A7. Y yo quiero que en la fórmula, en la celda D2, me multiplique B2 por A7. En la D3 me multiplique B3 por A7. Pero como hemos visto antes, si copiamos esta fórmula y la desplazamos hacia abajo,
Aquí me está multiplicando B2, pero como hemos copiado la fórmula una celda para abajo, también nos desplaza la celda A7. Para eso, recordar lo que vimos ayer, que era lo del símbolo dólar. Si ponemos el símbolo dólar justo antes del número de la celda 7, de esa manera estamos bloqueando la fila 7. Y aunque ahora cojamos y copiemos la fórmula, siempre nos multiplica en este caso B2, pero la A7 no nos la modifica, porque le hemos puesto el símbolo dólar. ¿Vale? En este caso sería P5 por así. Bueno, con el repaso de las fórmulas vamos a empezar, vamos a realizar otra vez un ejemplo como el que hicimos en clase, pero ya con los datos de la encuesta de estadística que estamos trabajando. En este caso he seleccionado los datos de la pregunta ¿cuántas horas duermes al día? Vemos que los datos empiezan en la celda A2 y van hasta la celda A68. En este caso tenemos 67 datos. Lo primero que nos construíamos era la tabla de frecuencias. Para eso, lo mejor es seleccionar desde la celda A1 a la 68, de esa manera ya automáticamente nos coge los datos. Y si recordáis, en datos, tabla dinámica, ya nos aparece otra hoja que se llama tabla dinámica 1, que aparece en blanco, solo con filas, columnas y valores. Y a la derecha aparece lo que se llama una ventanita que se llama editor de tablas dinámicas, donde podemos modificar los diferentes valores. Como veis, esto es importante, los datos que está tomando de referencia son desde la hoja 1, desde la celda A1, 2 puntos a 68. Si no viniera este rango, siempre lo podéis modificar aquí escribiendo o seleccionando directamente desde aquí. ¿Vale? Imaginemos que aquí tenemos esto en blanco. Ahora mismo no tendríamos datos. Nos dice que hay que introducir un intervalo válido. Pincharíamos aquí. Iríamos a la hoja 1 y seleccionaríamos nuestro rango. Aparece aquí. Le damos a aceptar y ya nos aparece otra vez aquí. Vale, ahora para hacer la tabla de frecuencias absolutas, en la primera columna tenemos que poner los resultados posibles. Entonces aquí en añadir, seleccionamos la pregunta y nos aparecen los resultados posibles, que son los que habíamos fijado en la encuesta. 7 horas, 8 horas, 9, 10 y 11. Y en valores lo que queremos que aparezca es la cuenta de cuántas veces se ha elegido 7, cuántas veces se ha elegido 8, 9, 10 y 11. Entonces, vamos a valores, en añadir, cuántas horas duermes al día. Y si recordáis, por defecto nos aparece la suma. Y nosotros lo que queremos es que nos cuente. Entonces, aquí, en la parte derecha, en el editor de tablas dinámicas, en vez de suma, recordar, elegimos count. Las fórmulas están en inglés. Ahora ya sí que tenemos cuántas veces nos aparece el 7, cuántas el 8, cuántas el 9, el 3, el 10 y el 11. Vale, aquí podemos cambiar el título, que por defecto es count de cuántas horas duermes al día, y ponemos F absoluta, simplemente seleccionando y escribiendo. A la derecha vamos a calcular ya con una fórmula la frecuencia relativa. Escribimos el título, le damos a Enter. Por lo tanto, en la fórmula C2 tenemos que introducir una fórmula. En la celda C2 tenemos que introducir una fórmula, que es, para el caso de la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta entre el tamaño total de la muestra, que en este caso es 67. Introducimos la fórmula, como hemos comentado antes, símbolo igual, seleccionamos o escribimos B2 y ahora el símbolo dividir y escribimos 67. Y ya nos aparece el resultado. Como son muchos decimales, vamos a quitarle y lo vamos a dejar solo con 3 decimales. Entonces aquí vemos que tenemos reducir a decimales y ya nos aparece 0,269. Si quisiéramos aumentar decimales, el botón de al lado nos aumentaría. ¿De acuerdo? Lo dejamos con 3 decimales. Ahora ya que tenemos la fórmula, no volvemos a escribir nosotros la fórmula para las siguientes celdas. Lo que hacemos es copiar y pegar. De esa manera ya tenemos la fórmula bien metida. Como probamos, en este caso nos está haciendo en la celda C4 nos está calculando B4 entre 67. Recordar que para
comprobar que la frecuencia relativa está bien calculada, tiene que sumar 1. Entonces lo que podemos es colocarnos en la celda C7, introducir la fórmula igual a suma, donde están nuestros datos desde la celda C2 hasta la celda C6. Vemos aquí el rango, C2, 2 puntos, C6, cerramos paréntesis y vemos que nos suma 1. Vale, ahora vamos a pasar a los gráficos de barras y de sectores. Para que nos coja los datos automáticamente, lo mejor es seleccionar ya las frecuencias absolutas. Iríamos a insertar, gráfico, y vemos que por defecto ya nos pone un gráfico de barras con las frecuencias absolutas. Lo mismo en la parte derecha tenemos ahora, en este caso, el editor de gráficos, no de tablas dinámicas. Y nos aparece que el intervalo de datos es B2, B6, que es lo que hemos puesto nosotros. Si aquí no nos apareciera B2, B6, podemos coger otro rango, simplemente seleccionándolo nosotros, otra vez ahí, y lo tendríamos así puesto. ¿Vale? En el eje X queremos que nos aparezcan los valores de cada columna para poder identificarlos. Por defecto no aparece nada. Pero si pinchamos aquí, seleccionamos los datos, que sean desde la A2 hasta la 6. Ya veis que aparecen aquí, A2 a 6. Y ahora sí que nos aparecen el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. En este gráfico de columnas queríamos que apareciera también la poligonal, con lo cual vamos a seleccionar en tipo de gráfico y seleccionamos el gráfico combinado. De esta manera añadimos una segunda serie que van a volver a ser las frecuencias absolutas, pero nos la va a dibujar como una poligonal. Ya tendríamos la poligonal. Vale, pues el gráfico de barras ya lo tenemos, lo podemos reducir y dejarlo ahí apartado. Ahora vamos a realizar el gráfico de sectores. Lo mismo, seleccionamos las frecuencias absolutas, insertar, gráfico, y en este caso nos vuelve a salir por defecto uno de barras, lo reducimos un poco, pero en su cuadro de editor de gráficos, en vez de gráfico de columnas, vamos a elegir los circulares y ya nos aparece. ¿Vale? Si queremos saber las etiquetas a qué representan cada color, simplemente tendríamos que venir aquí y seleccionar los datos y ya nos aparece. El 10 equivale al 4,5% y es el verde, el 9 al 31,3% y es el amarillo, el 8, que sería el naranja, el 35,8% y el 7, el 26,9% y el azul. Vale. Como lo hacíamos en clase, esto lo calculábamos con el factor de conversión. El factor de conversión, recordar que era siempre 360 grados entre el tamaño total de la muestra. Vamos a calcular aquí, tenemos factor de conversión en la celda A10. Lo reduzco un poco para que quepa. Y en la celda de al lado, en la B10, metemos la fórmula. Igual a 360 entre 67. Y ese sería el factor de conversión, 5,37 grados. Y ahora calculamos aquí el ángulo del sector, como lo hacíamos en clase. El ángulo del sector va a ser la frecuencia absoluta por el factor de conversión. Introducimos la fórmula, sería igual a la frecuencia absoluta, la celda B2 por el factor de conversión, 96,71 grados. Ahora vamos a desplazar, quitamos unos decimales, y vamos a desplazar estas celdas hacia abajo. Pero como quiero que cada frecuencia absoluta me la multiplique por el factor de conversión y si no se me desplace, recordad, en la celda, en la fórmula donde pone B10, ponemos el símbolo dólar justo al lado del número, entre la B y la 10. Le damos a Enter y ahora ya sí que podemos desplazar la fórmula. Y nos está multiplicando, en este caso,
B6 por su número correspondiente. Bueno, el cálculo de los ángulos que corresponden a cada frecuencia absoluta. En este caso, que lo hacemos con una hoja de cálculo, no es tan necesario porque, como vemos, el gráfico nos lo calcula automáticamente. Pero bueno, así practicamos un poco con las fórmulas. Si recordáis, la suma de todos los ángulos, para comprobar que está bien, tiene que ser igual a 360 grados. Entonces aquí podríamos, en la celda D7, meter la fórmula que nos sume desde la D2 hasta la D6. En este caso no es necesario introducirla de nuevo, porque en la celda C7 ya tenemos una fórmula que nos suma de C2 a C6, simplemente copiando o desplazando la celda aquí. Ya vemos que en esta fórmula ahora nos está haciendo la suma desde D2 a D6. Hemos desplazado una columna hacia la derecha, con lo cual el rango también se desplaza una columna hacia la derecha. Y vemos que nos suma 360 grados, por lo tanto está bien. Una vez tenemos los dos gráficos, el de barras con la poligonal y el de sectores, lo que vamos a calcular son frecuencia media aritmética, moda y mediana. Escribimos de G1 media aritmética, G2 moda, G3 mediana, y las fórmulas correspondientes las introduciremos en H1, H2 y H3. Vale. La media aritmética era la suma de los productos del valor por su frecuencia absoluta dividido entre el tamaño total de la muestra. Por lo tanto, si en esta columna hacemos el producto de la columna, vamos a llamarlo así, columna A por columna B, introducimos la fórmula, será igual a A2 por B2, tenemos ya el producto, copiamos la fórmula, tenemos ya todos los productos, y para calcular la suma, lo mismo, nos desplazamos la fórmula que ya tenemos introducida aquí de suma hacia la derecha, y nos da 548. Comprobamos que nos ha cogido bien el rango, veis, desde E2 hasta E6. Entonces, la media aritmética será igual a la suma de todos los productos, en este caso nos suma 548, lo cual seleccionamos, metemos la fórmula, igual a la celda E7, entre, podemos escribir 67, que es el valor total, o seleccionar aquí la celda B7. Y nos da el promedio, o media aritmética. Reducimos el número de decimales para tener 2. Hay una fórmula que es automática para la media aritmética que está dentro de la hoja de cálculo, que se llama promedio. Escribimos igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos. En nuestro caso van desde A2 hasta A68 en la hoja 1. Cerraríamos paréntesis, le daríamos a Enter y, como veis, el resultado es el mismo. Lo que hemos calculado nosotros mediante los productos del valor por la frecuencia dividido entre el tamaño total de la muestra, nos da lo mismo que introduciendo la fórmula promedio, que en inglés, aunque vosotros escribáis promedio, luego lo traduce, se llama average. Vale, esto lo podéis hacer de cualquiera de las dos maneras. Por ahora lo dejamos como hemos calculado nosotros. ¿De acuerdo? Para la fórmula de moda, recordar, igual, escribimos moda, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos. Vamos a la hoja 1,
seleccionamos desde la A2 hasta la 68, aquí lo vemos, A2 a 68, cerraríamos paréntesis y le damos a Enter. Y ya nos aparece que la moda es 8. Eso lo podemos ver claramente aquí. La moda era el valor que más se repetía y vemos que el valor 8 se repite 24 veces. Vale. Para el cálculo de la mediana, escribimos la fórmula de la mediana. Igual a mediana. Abrimos paréntesis, seleccionamos la hoja 1 y lo mismo que antes. Seleccionamos nuestro rango de datos, que es desde A2 hasta A68. Y nos da que la mediana también es el valor 8. Siempre que hacemos trabajos con hojas de cálculo, que se hace todo muy automático, hay que comprobar que, bueno, podemos comprobar que los datos se hacen bien. Entonces, si nos vamos a la hoja 1, ahora vamos a ver otra función que es ordenar de menor a mayor. Seleccionamos todos nuestros datos. Para calcular la mediana, recordar que siempre lo que hacíamos era ordenar los datos. Iríamos a datos, ordenar por intervalo columna A de A a Z, quiere decir de menor a mayor. Y vemos que nos aparecen ya todos los 7 repetidos, todos los 8, todos los 9 y todos los 10. Este sería el valor, el primero del orden, el segundo. Vemos que tenemos 67 datos. La mediana, en este caso, sería el valor que tenemos en la posición 34. 34 que sería justo el valor medio. Como vemos, es el 8. Con lo cual nos está haciendo bien. Recordad que es un número de datos impares, con lo cual sería justo el del medio, ordenados de menor a mayor. En este caso, hemos visto que es. Al introducir la fórmula, nos ahorramos tener que estar ordenando, con lo cual el tratamiento de datos es mucho mayor. Bueno, con esto queda visto todo lo que se necesita pues, para hacer el proyecto de estadística que iremos haciendo en clase. Un saludo.